gabinete. Ministro de Gobierno. ¿Por qué digo jefe de gabinete? No sé. Pobre Felipe Miguel. Es cierto. Felipe Miguel es el jefe de gabinete. Ministro de Gobierno. Sí. Bueno, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es como intendente de Vicente López. Viene Jorge Macri, intendente de Vicente López. Pero no. Sale como más en automático. Sale como automático. Después de 10 años. Pero bueno, es un dirigente que nos va a ayudar hoy a entender un poquito lo que está pasando. Yo quería presentarlo porque vamos a hablar ahora con él de esto que vamos a presentar. Está con nosotros Florencia Arieto, que viene a hablar de seguridad, viene a hablar de todo lo que venimos hablando todos los días, además de los bloqueos de los camioneros. En fin, ella ha tomado un lugar importantísimo en esta cuestión y fundamental en San Nicolás. Vamos a hablar de esto ahora, pero antes quiero a todos mostrarles, y a Pablo también, que está por contarnos qué es lo que va a pasar en el gobierno en las próximas horas. Repasemos lo que dijo Cristina ayer, eso que nos dio tanta impresión, pero que más impresionó al gobierno, y lo que dijo Santiago Cafiero hoy de lo que dijo Cristina. A ver. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, escucharon todo, ¿no? Esto es lo que dijo ayer. Ayer nos impresionó un montón. No nos impresionó a nosotros solos, también le impresionó al gobierno. El que tomó la delantera para hablar de esto, Pablo, Rubén, Damián, Jorge, Florencia, todos, es Santiago Cafiero. ¿Podemos escuchar lo que dijo Cafiero? A ver. Martín hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de una deuda privada allá en septiembre del 2020, en plena pandemia. Yo no veo para nada que haya un ciclo cumplido, ni mucho menos. Me parece que el presidente sigue confiando en él y el presidente determinará como determina con este canciller, digamos. Si mañana él precisa, otra marcha o otra orientación, como dijiste vos, con otro plan. Bueno, el presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político. ¿Solo el presidente? Sí, el presidente es el imprescindible del Ejecutivo. Todos los demás son prescindentes. Pablo. Cachetazo total, directo de Santiago Cafiero a Cristina Kirchner, ¿no? Justamente. Ayer hablábamos del bastón y hoy Santiago Cafiero dice esto. Bueno, con esto tiene que ver lo que te contaba recién, María Laura. Acá la gran disyuntiva es si Alberto Fernández pone en marcha lo que en la oposición denominan el plan puñetazo, es decir, golpeo la mesa y digo, acá mando yo, o no lo hace y trata de negociar. Claro, Jorge Liotti está con nosotros. A ver qué opina de lo que acabamos de repasar. Repasamos, Jorge, ¿cómo estás? Repasamos primero lo que dijo Cristina y ahora lo que está diciendo Santiago Cafiero. ¿Cómo estás, María Laura? Bueno, en realidad todavía todo está circunscrito yo te diría, al enfrentamiento verbal. Venimos viendo distintas etapas de esto después del acuerdo con el fondo y su sanción en el Congreso, y daría la impresión de que estamos llegando a un punto donde el cruce de críticas o de acusaciones o de defensas empieza a generar también un desgaste. Esta semana la novedad fue que el albertismo empezó un poco a salir a responder después de la reunión de Rosario, donde hubo, digamos, una demostración de fuerza del albertismo. Sin embargo, esto se agota en sí mismo, el oficialismo entiende que si no pasa una acción directa, esto es muy difícil de sostener. Por eso estas versiones respecto, digamos, concretamente la presión sobre el presidente para que tome algunas decisiones inminentes que supuestamente ocurrirían después de Semana Santa. De eso se está hablando, el mensaje ya le llegó a Alberto Fernández, él pidió unos días porque estaba con el tema de su paternidad por Semana Santa, pero creo que no tiene mucho margen más. A ver, Pablo, quédate escuchando, porque ahora va a hablar Jorge Macri, que estuvo presenciando el programa desde que empezó, a ver qué es lo que dice de este momento, de esto que estamos viviendo. Todavía, Jorge, no nos metimos con la inflación, ¿eh? Sí, pero es muy difícil hacer abstracción de la inflación. Lo que está claro es que si esto fuera una serie de Netflix sería divertida. Esto ocurre en la Argentina, en una Argentina con niveles de pobreza
dramáticos, con tensión en todos los niveles, en los niveles productivos, lo veíamos recién con los cortes de camiones, los niveles sociales, la marcha de esta semana, la de hace 2 semanas, estas discusiones en público del oficialismo que ya rompen cualquier límite, lo que hacen es impedir que el país encuentre un poco de rumbo. Y todos sabemos que si no hay rumbo, no hay viento que te lleve a buen puerto. Entonces me parece que lo que estamos viendo es una actitud, a mi entender, muy miserable de muchos dirigentes que anteponen su comodidad discursiva, la defensa de sus banderas, a la necesidad del pueblo, de la Argentina, del ciudadano de a pie, que mira que, como veía en un informe de ayer que daba Damián Di Pace, y lo dije, de cada 4 kilos de pan que compraba un argentino hace unos pocos días, hoy puede comprar 3, claro, con la misma plata. El 25% de aumento es eso, o hay 1 kilo de pan que desapareció de la mesa. Y en el medio estas peleas, de nuevo, si fuera una serie de Netflix y estuviéramos viendo Borgen o algo de un país que sigue funcionando y que contiene y que abraza y donde hay porvenir, sería atractivo. En la Argentina, para mí es miserable, es una falta de respeto a la gente que sufre y es muy riesgoso. No sé, Florencia, si querés hablar de esto o querés que hablar solamente cuando hablemos de inseguridad, pero me parece que es importante la opinión. No, es parte de la lógica, ¿no? El kirchnerismo siempre se pone como contrapoder. En realidad, Alberto Fernández lo eligió Cristina, una irregularidad de nacimiento. Yo creo que la fortaleza que tiene Alberto Fernández es que no tiene causas judiciales, entonces por ahí puede, aunque sea ejercer la presidencia, que es el lugar más importante para todos los argentinos, ¿no? Que depende de lo que él haga, cómo se levante, y vamos a estar mejor o peor, así que afecta a todos. ¿Qué piensa el jefe de políticas de la Nación? ¿Qué piensa Rubén Rabanal sobre esto que dijo Santiago Cafiero, tan contundente, también tan cierto, porque es el presidente, ¿no? Sí, a mí, como decía Jorge recién, me da la sensación que estamos inaugurando una era nueva y es la era de intentar contener el albertismo adentro, que me parece que hay que mirar también. Esto tiene que ver con ese movimiento porque al presidente se le está desgranando su círculo más íntimo y eso es lo que aparece. De todas maneras, como siempre pasa, son muy untuosas, resbalosas las palabras de Cafiero, pues las podés aplicar a cualquier cuestión. El presidente es el único imprescindible. ¿Qué van a decir mañana el kirchnerismo? No, lo dijo del gabinete, no lo dijo de Cristina. También, digamos, sepamos que estamos hablando con gente que no le gusta mucho definir las cosas muy claramente. Ahora, la novedad de acá, de esto, me parece que es eso. Es Alberto con un problema interno ya de control de eso que nosotros conocemos como los 5 o 6 metros alrededor de su despacho, que es donde está el gobierno íntimo de él. Es muy difícil abstraerse de estas cosas que van y vienen. No es de lo que tenemos que hablar, por eso está acá Damián Di Pace, por ejemplo, porque hizo un trabajo excelente, que yo vengo nombrando hace 3 días en la radio, en la tele, todo el tiempo, que nos da unos datos impresionantes sobre lo que está pasando con el consumo, Damián, y esto es de lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo hace para comprar las cosas? ¿Por qué está comprando menos? Todos estamos perdiendo. Ahora vamos a hablar con Damián, pero antes les quiero contar que el presidente se está yendo del Otamendi. Ahí vamos a verlo, se está yendo con su segundo hijo y con su mujer Fabiola Yáñez. Está dejando el Otamendi. Esto es en vivo. Estamos esperando a ver si habla, porque quiere hablar desde allí. Está preparando al bebé, como están viendo. Sí, veo. Ya se conoció el parte médico temprano de que le habían dado el alta, de que estaban en perfecto estado tanto la madre como el bebé, hace ya casi 1 hora que se supo y se estaba esperando este momento que es la aparición de ellos. Y se van a Olivos, obvio. Sí, es una imagen del presidente, sí, digamos, que lo abuena, ¿no? Que lo acerca. Sí, bueno, habían dicho que no iba a hacer declaraciones, habían convocado solamente cámaras, foto y cámaras de televisión. Lo muestra en una imagen, sí, totalmente distinta, distiende un poco. De hecho, él utilizó este argumento de que iba a ser padre para ganar días frente a estas demandas internas políticas, diciendo, bueno, déjenme unos días. De hecho, prácticamente no apareció en todos estos, digamos, desde el principio de la semana, y se van a replegar ahora un poco en Olivos.
Hay que ver si esto, digamos, hay muchos políticos que después el tema de la paternidad les impacta, los mueve, les hace algún cambio. En otros casos es muy difícil. Lo que está claro, no va a poder eludir todo lo que, lo que tiene enfrente por un rato de felicidad que es lo que está mostrando, ¿no? Ahí va a hablar Alberto Fernández, finalmente. Tiene un micrófono ahí, un micrófono de pie. Los dos. Es muy interesante porque habían dicho que no iba a hablar, no iba a hacer declaraciones. Eso es lo que comunicaron, ¿no? Desde medios. Exactamente. Es dinámico todo, Acaban de dejar un solo micrófono ahora. Ah, ella no va a hablar entonces, ya no hay más que uno. Están presentando al hijo. Ustedes saben, mientras tanto, todo lo que pasa. No hace falta que se los resuma, ¿no? Mientras tanto, tenemos unas placas que trajo Damián para hablar de los precios y la inflación. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por venir a conocer a Francisco. Ahí está. Ahí lo ven mejor. La verdad es que estoy muy agradecida con todo el equipo médico, sobre todo con el doctor Hernán Jensen, con Antonio Cataño y por supuesto con Federico Saavedra y todo el equipo médico del sanatorio, porque son unos profesionales excelentes y nos contuvieron y estuvieron al lado nuestro en cada momento. Así que el agradecimiento para ellos y también, bueno, confesarles que es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto. Mejor imposible. Las condiciones en las que nació Francisco fueron fantásticas. Está sanísimo y bueno, y estamos muy felices. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, de verdad, por estar aquí, por acompañarnos. Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Estos 3 días goberné desde el sanatorio, esta es la verdad, porque hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañarla a Fabiola. En esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres, a compartir las tareas de cuidado con las mujeres de nuestros hijos y acompañarlas en este momento donde las mujeres son las que pasan el momento. Así que aquí estoy, feliz, contento. La verdad es un oasis en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Es una alegría que Dios nos ha dado a Francisco. Toda mi gratitud al equipo médico, toda mi gratitud al sanatorio. De verdad, hace muchos años que vengo a este sanatorio, porque hace muchos años que me afilié a una prepaga que tiene mucho que ver con este sanatorio. No quiero hacer publicidades. Con lo cual, de verdad, de corazón, gracias por todo. Médicos, médicas, a todo el personal de enfermería, a todo el personal que nos asistió. Solo gratitud. Gracias a todos los que nos hicieron llegar su afecto, su cariño en mensajes. Y bueno, bienvenido Francisco. Gracias de vuelta a todos y todas. No, gracias a todos y todas. Está con nosotros, ustedes saben, Florencia Arieto, y está con nosotros Jorge Macri. A ver, ¿tenés algo para decir sobre esto? ¿Por qué habló el presidente? No lo sé. En realidad hablo, supongo que como papá emocionado y contento, pero es raro ver el contraste en la Argentina de lo que está pasando y esa abstracción de todo ese problema, de toda esa realidad que viene por afuera, ya es un signo de este gobierno, más allá de este momento que seguramente es lindo para él. El país está muy mal y no sé si es lo que el país necesita ver este momento. A mí me resultó raro, me alegro por él, me encanta que el hijo esté bien, pero me parece que los argentinos necesitan otra postura, otro gesto, otra acción de gobierno en este momento, un ejercicio del poder que la gente delegó en él, distinto al que veíamos recién en esta imagen. Pero bueno, es una constante, me parece, esa distorsión entre lo que le pasa a la Argentina y lo que a veces uno ve del presidente. Jorge, quiero compartir con vos esto que nos trajo hoy Damián. La gente está comprando menos cosas, ¿no, Damián? Y está comprando a crédito la comida. Sí, la contracarga de la inflación, te lo digo en 3 datos. El primer dato es que en enero de 2022 el consumo crecía en el orden del 2,5%. ¿Qué pasó en febrero ya cuando empieza a acelerarse la inflación? Cae 3%.
En marzo, con estos datos, el consumo masivo, alimentos, bebida, artículos de limpieza, cuidado personal cae 7,9%. La distancia entre lo que pasa en el AMBA e interior del país también es importante. Enero y febrero crecía el consumo en el interior del país. ¿Qué pasa en el mes de marzo con estos datos? Cae en el interior del país 6,5%, cae en el AMBA 11,5%. Evidentemente es la contracara. Y cuando vos lo discriminás, María Laura, ¿qué está pasando con esa canasta de consumo masivo? Alimentos cae 5,4%. Y te escuchaba recién cuando arrancabas el programa decir, bueno, la gente come más harina, ¿viste? Sí. Bueno, ya ahora ya ni siquiera puede comer más harina porque se vendió menos en volumen en el mes de marzo, porque se dispararon las harinas. O sea, ya no encontrás sustituto. O sea, todo bien es un lujo en Argentina, hasta aquello que era lo más económico que había. Coincido con Jorge Macri cuando decía el precio del pan. El precio del pan se disparó. La provincia de Buenos Aires tiene una inflación interanual del 60,9%. A ver si mostramos en este estudio que presentó Focus la carne, lo que cuesta la carne. Atención todos. Esto es un análisis que hicimos. O sea, vieron que todos los gobiernos intentaron contener el precio de la canasta de alimentos. Y el gobierno focalizó mucho en la campaña electoral en el asado. O sea, que iba a volver el asado. Bueno, fíjate que el asado, en los primeros 27 meses de gestión de Alberto Fernández, el acumulado de aumento fue 235%. Fíjate que Mauricio Macri en esos mismos 27 meses, 36,8%, y Cristina Fernández de Kirchner, 54% de aumento. Cuando ves el resto de los cortes, carne picada 218%, paleta 217%, cuadril 203% y nalga 219%. Y no tengo buenas noticias para darte. A ver. ¿Por qué? Porque la media res está aumentando 23% y eso va a derivar en un aumento en la carnicería. O sea que este mes de abril va a haber un aumento fuerte del precio de la carne. A ver, esto provoca que la gente coma menos proteínas. No es solo carne, también está comiendo menos lácteos, está comiendo menos quesos, está comiendo menos yogures. Esta es una situación que está pasando en la Argentina en distintas clases sociales, ¿eh? Este además es un problema, María Laura, déjame agregar, está ocurriendo en la Argentina algo que por ahí no tiene antecedentes, que es que familias donde ambos integrantes trabajan y trabajan en blanco de manera formal, están en el borde o bajo la línea de pobreza. Familias que han dejado de mandar a sus hijos por ahí a una escuela donde lo habían educado varios años, salieron del sistema, por ahí una parroquial, hoy tuvieron que irse a otro sistema educativo, se pierde anclaje, hay mucha angustia. La inflación tiene un correlato en el día a día de la gente muy potente. Por eso vuelvo al inicio. En función de esa realidad, de este momento dramático, donde todo el mundo tiene que apretarse, achicarse, además no hay sensación de porvenir, el que puede piensa que se puede ir, que se debe ir de este país porque no hay futuro. Además, las peleas públicas, las tensiones, el defender banderas. Esta lógica de defender banderas propias por sobre la necesidad de la Argentina arrancó con la discusión del Fondo Monetario, cuando Máximo Kirchner decide renunciar al rol que tenía de presidente del bloque, diciendo: por mis banderas, son las de la cámpora, me corro de esta responsabilidad y rol. Todos los que hemos gobernado hemos tenido que ir tomando decisiones que no son las más cómodas, porque gobernar es difícil, es complejo. En cambio, parecería que el kirchnerismo quiere separarse de esa responsabilidad de gobernar y dejar que el país esté cada vez peor. Y me parece que esto, de nuevo, es muy irresponsable, es miserable de cara a la gente. Y la gente, de nuevo, la está pasando realmente mal. Debe haber gente hoy que está sirviendo su comida en la mesa con muchas cosas menos que la que le hubiera gustado poner sobre la mesa. Va a ser una Pascua compleja, triste, apretada. Me parece que lo mínimo que se merecen los argentinos es responsabilidad de parte del gobierno, ejercicio real de gobierno, y recuperar un norte y dejar de lado las peleas entre ellos. Les cuento lo que hice a la mañana. Hablé con el Centro de Almaceneros de Córdoba, que me contaba que la gente está comprando en cuotas en los almacenes. Está comprando en cuotas la comida en cuotas, o con tarjeta de crédito, Damián, o pidiendo, claro, pagar más adelante cuando les entre plata de algún modo. Estoy hablando de distintas personas que tienen trabajo formal y los que tienen trabajo informal. O sea, comprando menos cosas de calidad y comprando en cuotas, los alimentos. Si vos te lo traducís a números, ese comportamiento es razonable y irrazonable a la vez. ¿Por qué? Porque hoy el salario promedio en Argentina es de 104.000 pesos. Pero ese es el bruto.
La canasta básica total que la va a dar al INDEC a conocer el próximo jueves, dentro de una semana, nosotros te la adelantamos. Son 88.700 pesos. Cuando vos ves el neto del bruto, casi no están llegando a cumplir la canasta básica total. Eso que mide el INDEC no incluye el alquiler. O sea que no están llegando, María Laura, no llega. Entonces, ¿vos qué pasa? Recurrís a la tarjeta de crédito para pagar gasto corriente. Claro. O sea, para ir al supermercado. Eso es un estrangulamiento financiero en el corto plazo, ¿eh? Porque cuando hablamos, Jorge, de, no sé, de Basualdo, de Darío Martínez, queda tan lejos todo. ¿Quiénes son? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se hace para luchar contra la inflación? Mientras tanto, las internas, ¿no? Lo que pasa, María Laura, es que efectivamente la gente no le interesa la puja entre dirigentes porque no ve que aborde los problemas que les preocupa a ellos. Pero sí está claro que esa disputa y esa indefinición de esta interna permanente y eterna casi de la coalición que gobierna, lo que hace es paralizar la gestión. Si vos te pones, por ejemplo, en línea a partir de la declaración del presidente diciendo que va a ir a la guerra contra la inflación, ¿por qué no ha habido medidas consistentes o que dieran algún tipo de resultado? Porque están cruzadas por esta parálisis que genera la interna. Entonces, esta discusión dirigencial incluso está perdiendo tiempo y posibilidades en momentos donde hay algunos indicadores económicos que podrían ser aprovechados por el gobierno en términos de reactivación productiva en algunos sectores, alguna baja en el desempleo, pero todo eso queda eclipsado por la pelea política. Entonces es muy difícil, por más de que la gente no le interese y no se preocupe por lo que disputan los referentes del espacio, sí lo sienten por la inacción. Y esa inacción se termina reflejando o en inflación o en mayor inseguridad, porque tienen un gobierno que está paralizado por la dinámica interna. Hoy el gobierno, todo lo que ensayó, nosotros armamos una placa de eso, todo lo que ensayó y que la gente conoce en materia de inflación falló. Pero el gobierno no te está dando una señal a esto. Es decir, el gobierno empezó con precios cuidados, listas de precios, congelamientos, suba de retenciones, freno a las exportaciones de carne, 7 cortes de carne. No hubo nada que haya resultado, María Laura. Nada de esto resultó. Todo falló. Ahora, cuando vos le preguntás al gobierno, ¿qué vas a hacer? No, Feletti sigue en su cargo. Tenemos una información urgente. Vamos a hablar de otro tema ahora.